Y vamos a hacer una relación bien interesante. Vamos a comenzar en el libro de Génesis y vamos a ir mirando al Espíritu Santo en Génesis, el Espíritu Santo en todo lo que es la ley de Moisés o el Pentateuco. Luego vamos a seguir mirando al Espíritu Santo en toda la historia del pueblo de Israel, hasta el final del Antiguo Testamento. Después vamos a ver el Espíritu Santo en todos los evangelios. Después vamos a ver el Espíritu Santo en el libro de los Hechos. Después vamos a ver el Espíritu Santo en todas las epístolas. Y después vamos a ver el Espíritu Santo en todo el Apocalipsis. Espero en Dios que cuando lleguemos ya al final en el Apocalipsis hayamos madurado en tal manera que entonces ya estemos bautizados en el Espíritu Santo. Recuerde, y es bueno recordar esto y no olvidarlo, que la obra del Espíritu Santo se realiza en 4 etapas. La primera etapa, ¿cómo se llama? Nos convence de pecado. Y la segunda etapa, nos convierte del pecado. Y la tercera etapa, nos purifica o santifica al cristiano. Y la cuarta etapa, ¿qué hace? Capacita al cristiano para realizar o llevar a cabo o cumplir con la comisión, con la obra evangelística, la misión de predicar el evangelio. Recuerde que la conversión y la santificación es una experiencia ¿cómo? Diaria, continua. Y acuérdese que el bautismo del Espíritu Santo al final no se da un asunto de salvación, se da para capacitar al que ya recibió la salvación para trabajar con el poder sobrenatural del Espíritu Santo. ¿Se entiende, por favor? ¿Se entiende, por favor? O sea, la persona ya vivió la experiencia del convencimiento de pecado, que el Espíritu lo convenció de pecado, de justicia y de juicio. La persona ya tuvo la experiencia de la conversión y que la repite cada día. La persona ya está teniendo la experiencia de la santificación o purificación, que es un efecto diario, donde la persona deja de ser autodependiente, de ser egocéntrica, para convertirse en Cristo-céntrica y en Cristo-dependiente. Es decir, el Espíritu Santo nos libera de depender de nosotros mismos. Y paso número 4, cuando ya esa madurez se completa, entonces Él nos termina de madurar con el bautismo de su persona, que nos da poder sobrenatural para cumplir nuestro ministerio. ¿Se entendió, por favor? El enemigo tiene que luchar para que eso no ocurra, y por eso nos detienen algunos de los 3 aspectos anteriores, para no completar la parte. A algunos completar la 4ª parte le resulta y se le resuelve en poco tiempo, a otros le lleva años, y a algunos no sé qué podría ocurrir, nunca llegan. El problema no está en el Espíritu Santo, el problema está en nosotros. Pero gloria a Dios que nos da su palabra para aclarar cada cosa. Ok. Génesis capítulo 1, versículo 2. Es una maravillosa aventura la que vamos a vivir. Y cada día llegaremos hasta donde el tiempo nos permita. Génesis 1, 2. Dice el versículo 2. Vamos a leer el 1. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y, pregunto, ¿tiene el 2 que ver con el 1? Claro que sí. Y la tierra estaba desadornada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En ese principio que menciona la Biblia, ¿cuándo es ese principio? Yo no sé. En ese principio que menciona la Biblia, ¿quién se movía sobre la faz de las aguas? El Espíritu Santo. Pero ¿qué dice en San Juan 1:1? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Cuántos personajes de la divinidad ya vemos ahí? Y el tercero usted no lo pone en duda, que es el Padre. Así que cuando todo comenzó, ¿quién estaba presente? El Espíritu Santo. ¿Quién era parte de los que estaban creando? El Espíritu Santo. ¿Quién estaba allí presente? El Espíritu Santo. Comenzando la Biblia, es más, mírenlo bien. Dice, en el principio creó ¿quién? Dios. ¿A quién se estará refiriendo? Siempre que aparece así pensamos en el Padre. Inmediatamente, ¿quién aparece más? El Espíritu Santo. Y en Juan nos dice que había un tercer personaje también. ¿Quién era? El Verbo. ¿Y quién es el Verbo?
Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Mi pregunta, ahí mismo en el principio, ¿aparecen los tres? Pues claro que sí. Entonces, el Espíritu Santo está desde el inicio de la historia de esta tierra. Siempre ha estado presente. Nunca se ha retirado. ¿Se entiende, por favor? ¿Sí o no? Y vamos a ver cada día cómo Él ha ido pasando de una historia del pueblo de Dios a la otra, a la otra, a la otra, a la otra, hasta el final de la historia de la humanidad, para gloria de Dios. En el principio creó Dios, ¿qué cosa? Los cielos y la tierra. ¿Cuándo era ese principio? Yo no sé. ¿Quién estaba presente en ese principio? El Espíritu Santo. Ahora bien, ¿por qué el Espíritu Santo estaba presente? Porque es divino como Dios. Porque es divino como el Padre, divino como el Hijo. Porque es parte del concilio celestial. Porque es parte del equipo. Cuando Jesús mandó a bautizar en el nombre de quién? De manera que se puso en un mismo nivel del Padre y del Hijo. En Génesis 1:26, ¿qué dice? Y dijo Dios, ¿qué cosa? Hagamos. ¿Por qué dijo hagamos? ¿A quiénes se está refiriendo? Se está refiriendo al concilio celestial. ¿Y quiénes son el concilio celestial? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Se entiende hasta aquí? ¿Tuvo que ver el Espíritu Santo en el inicio de nuestra vida? Sí. ¿En el inicio de la tierra? Sí. ¿Y ha estado presente desde el mismo comienzo? Sí. ¿Participó de la creación? Sí. Más adelante vamos a ver algunos pasajes del Espíritu Santo como creador, pero ya lo veremos más adelante. Pregunta número 1. ¿Ha estado involucrado el Espíritu de Dios en la experiencia de la tierra? Desde el principio. En todo momento. Y conoce a fondo todo lo que aquí ha pasado. El desconocimiento por parte de nosotros de la persona del Espíritu Santo solo se ha traducido en sequía y en muerte espiritual. ¿Sí o no? Y por esa razón debemos desde el principio entender y conocer la persona, la misión y la visión del Espíritu Santo. Acuérdese que el Espíritu Santo comenzó a trabajar en la tierra antes que llegara el pecado. ¿Se entiende? Él no vino después del pecado, vino antes. Y ha estado involucrado con nosotros en todo detalle. Ha sufrido con nosotros a lo largo del camino. Ha gemido por nosotros a lo largo del camino. ¿O no es eso lo que dice el apóstol Pablo cuando dice que el Espíritu gime por nosotros, Romanos capítulo 8? ¿Sí o no? Así que Él sufrió cuando Adán cayó. Sufrió con la experiencia de Eva. Sufrió con la caída del hombre, sufrió con toda la historia humana y está sufriendo por nosotros hasta el momento presente y sufre con nosotros hoy. Si Dios prometió el Espíritu sin medida, si Él ha venido para estar con nosotros, si ha venido a capacitarnos, ¿no creen ustedes que sufre cuando en la misma iglesia cristiana ni siquiera se lo toma en cuenta? Es vergonzoso que si yo le pregunto que cuántos seminarios acerca del Espíritu Santo usted ha recibido, ¿me va a decir que ninguno? ¿Y cómo puede usted recibirlo a quien usted no conoce? ¿Se entiende, por favor? Por eso debemos dedicar todo el tiempo que sea necesario para entender y conocer la persona, la obra y el ministerio del Espíritu Santo. Ok. Pregunta número 1. ¿Estuvo presente el Espíritu Santo en la creación de la tierra? Sí. ¿Ha estado desde el principio de la historia de la tierra? Sí. Número 2. Génesis capítulo 6, versículo 3. Mire si ha estado presente. Ahora mírelo trabajando. Génesis 6:3. Dice el versículo 3. Y dijo Jehová, ¿qué cosa? No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. La pregunta, cuando el hombre cayó, ¿quién comenzó a trabajar con el hombre para que se arrepintiese? Mire el cuadro. Adán y Eva caen en pecado. Comienza el pecado en la tierra. Tienen 2 hijos, Caín y Abel. Caín mata a Abel. ¿Quién está mirando todo eso? ¿Quién está bregando y trabajando en los corazones de la gente? El Espíritu Santo. Tienen un tercer bebé, Sed. Luego Adán tiene más hijos e hijas. Comienza a llenarse la tierra de gente. Pero los descendientes de Caín, ¿hacia dónde tiraron?
hacia el pecado y la maldad. ¿Quién gime y sufre para que el pecador se arrepienta? El Espíritu Santo. Ahora, ¿qué ocurre con los descendientes de Seth? Se apartan y se van a las montañas. ¿Quién conserva allá arriba el conocimiento de Dios? El Espíritu Santo. Pero escuche ahora, ¿qué hicieron los hijos de Dios, descendientes de Seth, cuando miraron a las hijas de Caín? Dice, y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, dice, vinieron y se unieron. Entonces, ¿qué pasó con la humanidad? Se corrompió. ¿Quién levantó a Enoc para predicar? El Espíritu Santo. ¿Quién lo ungió con poder? El Espíritu Santo. ¿Quién le dio visión celestial? El Espíritu Santo. ¿Quién lo hizo ver hasta la segunda venida de Jesús? El Espíritu Santo. ¿Quién lo cuidó y lo conservó en medio de la maldad y el pecado? El Espíritu de Dios. El Espíritu Santo siempre ha buscado con quién para salvar al pecador. ¿Se entiende, por favor? Dice, no contenderá. ¿Qué es contender? Recuerden que dice, a ver, en el libro de Judas, el versículo número 9. Judas, versículo 9. A ver si se entiende. Aquí está. Judas, versículo 9. Dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, ¿qué es contender? ¿Qué estaba haciendo el Espíritu Santo con los hombres? Pero luchando ¿para qué? Para que se arrepintieran. Jesús. Luchando para que se arrepintieran. Luchando para que se volvieran de su mal camino. Luchando para darle perdón, salvación y vida eterna. De manera que el Espíritu estaba contendiendo ¿con quién? Con los hombres. Y dice, mas no contenderá mi Espíritu con el hombre para siempre. Y entonces Dios determina una cantidad de tiempo de oportunidad. ¿Cuántos años? Ahora, ¿a quién levantó el Espíritu de Dios para que predicara 120 años? Siempre anda buscando con quién. Por eso hay un himno ahí arriba que dice, cada vez más violencia, más maldad en la tierra. Parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la humanidad. Jóvenes acabados, niños abandonados a precio de placer y pagan inocentes los errores de otros en el ayer. Y así comienza a hacer pregunta el que escribió la canción, pero al final Dios comienza a contestar. Y me gusta porque él dice, ¿dónde está aquel Dios, el Dios de Elías? Tu Santo Señor, danos tu Espíritu Santo. Entonces él dice, pero ¿y cómo te lo doy si tú no entiendes lo que estás pidiendo? Ya yo estoy contigo, te convencí de pecado, te convertí del pecado. Estoy santificando tu vida. Pero, mi negro, entiende bien lo que me estás pidiendo. ¿Cómo tú me pides que te bautice en el Espíritu Santo si ni siquiera tiene interés de ir a predicarle a nadie? Tú quieres el poder mío, pero ¿para qué lo quieres? ¿Para qué lo quieres? O sea, tu actitud ni siquiera está interesado en que otro se salve. Entonces, ¿para qué te voy a ungir con mi presencia? Si mi presencia y la unción mía, el bautismo conmigo, es para que vaya a salvar a los pecadores. Exactamente. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Entonces dice él, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Mi pregunta, y es una pregunta interesante, ¿quién es el que más de cerquitita ha estado con el ser humano? Alabado sea el nombre de Dios. Entonces, si ha estado luchando con nosotros desde el principio, ¿por qué no lo conocemos? Nosotros no hemos hecho la disposición. Le voy a decir un secreto, el menos que tiene que ver con eso es el enemigo. Somos nosotros. Porque cuando nos acercamos a Dios, no hay diablo que se pueda poner en el medio. Tiene que irse. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Ok, pregunto. ¿Se entiende, por favor, el Espíritu bregando con el corazón humano? Desde el mismo comienzo. ¿Se entiende? La creación, y él de una vez dijo, no, yo me encargo de esta gente. Y empezó a sufrir con nosotros. ¿Ustedes no creen que el Espíritu lloró, gimió y sufrió cuando el diluvio? ¿Sí o no?
¿Cuánta gente no se dejó? Génesis capítulo 41, versículo 38. Recuerde que solo estamos dando un paseo por el Antiguo Testamento, no nos podemos quedar en un solo detalle. Ahí podríamos quedarnos toda la mañana, pero hay que seguir. Estamos dando un paseo por el Antiguo Testamento. ¿Verdad que muchas veces nos preguntamos si el Antiguo Testamento diría algo del Espíritu Santo? ¿Sí o no? Pues vamos a verlo. Génesis 41, versículo 38. Aquí hay una experiencia bien linda para cambiar el panorama. Dice el versículo 38, ¿qué cosa? Miren quién habló. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté, ¿quién? ¿El Espíritu de Dios? ¿Quién era ese joven? ¿Qué había decidido José cuando lo vendieron como esclavo? Ser fiel a Dios. ¿Quién se le aproximó entonces cuando tomó esa decisión? ¿Quién lo llenó con su presencia? En la casa de Potifar, ¿quién le dio gracia delante de Potifar? Pero ¿quién se fajaba a trabajar como un esclavo fiel? ¿Quién bendijo toda la casa de Potifar? El Espíritu Santo. ¿Y quién levantó a José a ser administrador de la casa? El Espíritu Santo. ¿Y quién sostuvo a José en cada prueba? El Espíritu Santo. Y cuando la mujer de Potifar se le ofreció, ¿quién ayudó a José a salir de la tentación? El Espíritu de Dios. Y cuando cayó en la cárcel, José siguió siendo fiel ¿a quién? Al Espíritu de Dios. ¿Y quién lo puso en gracia para el carcelero? El Espíritu de Dios. ¿Quién lo llevó a administrar la cárcel? El Espíritu de Dios. ¿Quién le dio sabiduría de lo alto? El Espíritu de Dios. ¿Quién le dio la visión de revelar sueños? El Espíritu de Dios. Porque para el Espíritu de Dios nada es imposible. Dice la Biblia que escudriña aún lo profundo de Dios. ¿Y qué cosa puede estar oculta para el Espíritu Santo? De manera que ahora este muchacho está lleno del Espíritu de Dios y hasta el faraón lo reconoció. ¿Era el faraón un siervo de Dios? No, era un pagano. Pero cuando usted conoce una gente que está ungida del Espíritu Santo, usted lo sabe. No importa su nacionalidad ni de dónde venga. Es algo que no se puede ocultar. ¿Y a quién encontraremos? Y le voy a decir una cosa. A mí me gusta el Espíritu de Dios porque miren, le dio sabiduría a José y le dio un programa a José. Y mire qué interesante. Lo puso en una escuela a José. Aquí vamos a dar un seminario sobre liderazgo y vamos a ver algunos líderes. Y José va a ser uno de los líderes que vamos a ver si Dios quiere. Escucha así rapidito una idea con relación a José. Número 1, ¿hubiera servido José para algo si se hubiera quedado debajo de la falda de su papá? Para nada. Iba a ser un bueno para nada. Ahora, las circunstancias que comenzaron a rodear a José se convirtieron en la escuela necesaria para definir y perfilar su carácter. ¿Cierto o falso? La bendición de José fue que tomó la decisión de dejarse guiar por el Espíritu de Dios. ¿Era José un esclavo? ¿Sí o no? La respuesta es sí y no. No sí o no. ¿Se entendió? ¿Era esclavo? Sí. ¿Era esclavo? No. La verdadera esclavitud es la que tú mismo te impones. Hubiera sido un esclavo sí o no, si él decide en su mente ser esclavo en su mente. Pero él dijo, no Señor, yo soy un siervo de Jehová. Y el Espíritu Santo agarró ese pensamiento y le dijo, exacto mi negro, vamos, tú eres un príncipe. Y siendo esclavo vivió como príncipe. ¿O no? ¿Sí o no? En Egipto, la nación más poderosa de la época, comenzó José a brillar. Número 1, ¿por qué lo compró Potifar, el capitán de la guardia de Faraón? Yo no creo en la casualidad, yo creo en la causalidad. Un hebreo, oiga qué curioso ahora, llega exactamente a un paso del Faraón, porque si Potifar era el jefe de la guardia de Faraón, veía a Faraón todos los días. Ahora, si era un hombre de tan alta alcurnia, ¿quiénes iban a visitar la casa de Potifar? La gente alta, la gente cercana al faraón. ¿Y dónde estaba José siendo esclavo? En la casa de Potifar. ¿Hacia dónde le llevaba el Espíritu Santo? A lo más alto. El problema de nosotros es que no miramos hacia dónde el Señor nos lleva. Lo que nosotros miramos son nuestras miserias y nos quedamos siendo miserables.
¿Cuántas cosas no ha puesto Dios a nuestro alrededor para llevarnos alto? Pero hemos mirado la desgracia que nos rodea, no las circunstancias de Dios para capacitarnos. ¿Cuántas veces se quejó José? Nunca se quejó, porque tenía los ojos puestos hacia arriba, hacia lo que Dios quería, no hacia sus necesidades. Imagínense que José hubiera llegado a Egipto: maldición, ahora soy un esclavo, ay, ay. No, Señor, desde hoy yo voy a ser fiel al Dios de mi padre. Voy a caminar con el Dios de mis padres y voy a ser fiel a lo que sea, no me importan las circunstancias. ¿Era esclavo? Sí y no. Y llegó a Egipto el muchacho, y el Espíritu le dijo: ¿eres esclavo? Sí, métele duro al trabajo. Lo que te recomienda mi negro es trabajar duro. Y cuando Potifar vio que este muchacho trabajaba y trabajaba, y vio, dice la Biblia, que todas sus posiciones eran bendecidas por Dios por la presencia de José. Ajá, ¿y cómo sabía él eso? El Espíritu impresionó el corazón de Potifar. Le voy a decir un secreto. Hay un libro que se llama Pásame otro ladrillo. El autor es Charles Swindoll. Y él dice, el libro habla acerca de Nehemías, y él dice que uno debe estar en paz con Dios, porque el corazón del jefe está en las manos de Dios, y Dios lo mueve para lo que Dios quiere. Pero si usted no está en paz con Dios, usted se fastidió. Pregunta: cuando la esposa de Potifar vino con el cuento de que José quiso hacerle daño, ¿por qué Potifar no lo mató? Porque era un esclavo. ¿Qué valió un esclavo? Nada. ¿Por qué no lo mató? Potifar sabía que Dios estaba con José, y sabía que José era inocente, y sabía que, con el permiso de ustedes, la bandida era su mujer. Pero ante la sociedad, la más alta sociedad de Egipto, ¿cómo reconocía él que su esposa era una bandida? Tenía que hacer algo. ¿A dónde la mandó a José preso? ¿A cuál de las cárceles? ¿Y quién era el jefe en esa cárcel? Potifar. Ahora la pregunta que le hago: el problema de la mujer de Potifar con José, ¿a dónde lo acercó? Al trono. No sea tonto. No sea tonto. Si no pasa eso, se queda en la casa de Potifar todo el tiempo. Ese problema lo acercó más a su libertad. Ahora, ¿qué aprendió José en la casa de Potifar? ¿A limpiar piso? No, aprendió administración, aprendió política, aprendió relaciones públicas, aprendió nuevos idiomas, aprendió el idioma. ¿Ustedes me están entendiendo? ¿Quiénes venían a comer a la casa de Potifar? La gente grande. ¿Qué conversaciones oía José? Lo que estaba pasando en el gobierno de Faraón. ¿Qué era lo que estaba pasando en el ambiente? José lo sabía todo. Así que los grandes economistas se sentaban a la mesa a bregar. Y recuerde que José llegó a ser el administrador de la casa. Si era administrador, entonces estaba presente en cada incidente de la casa. Cuando los invitados llegaban, ¿quién los recibía? El administrador, el mayordomo. ¿Y quién era? José. ¿Aprendió el idioma? Aprendió el idioma. Aprendió el sistema de Estado, lo aprendió. Ahora, ¿quién lo puso en esa escuela? El Espíritu de Dios. Porque él iba a gobernar el país entero y tenía que estar preparado. No me diga que usted quiere ser presidente si el Espíritu no lo va a preparar. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Se entiende o no se entiende? Cuando llegó a la cárcel, ¿con quién se quedó en la cárcel? ¿Con quién se quedó? ¿Quiénes fueron los que tuvieron sueño? Entonces, ¿con quién estaba preso José? Con la gente más grande del país. Pónganse a pensar, ¿no le parece a ustedes que el Espíritu anda detrás de eso? ¿Quiénes fueron los que tuvieron sueño? El copero y el panadero. ¿Quiénes eran la gente más cercana a Faraón? El copero y el panadero, el que le daba de comer a Faraón y el que le daba de beber. Y antes de él comer o beber, ellos probaban los alimentos de Faraón. Ahora José se está codeando con la gente más alta del reino. ¿Quién lo llevó a esa cárcel? ¿Quién puso los sueños en esas dos personas? ¿Quién le reveló a José qué era lo que significaba el sueño? ¿Se entiende, por favor? ¿Sí o no? ¿Quién anda manejando el negocio por detrás? El Espíritu de Dios. Y a mí lo que me llena de gozo es cómo debe haberse gozado el Espíritu Santo en haber podido guiar a José. Y de repente, con apenas 30 años, 30 años, de repente el Espíritu dice: mi negro, estás listo. Comencemos a trabajar. Y un buen día amanece y aparece José aconsejándole a Faraón:
Y era tan sabio, y el Espíritu le dio tanta sabiduría que le dijo a Faraón: tú necesitas un tipo que tenga estas características. Asegúrate que el que tú pongas tenga estas características. ¿Por qué le dijo eso? Porque no había otro. Eran las que él tenía. Y por eso se le dice el Faraón: pero ven acá, ¿y dónde vamos a encontrar un hombre como este? Que tenga... Recuerde que el Faraón no dijo un hombre que sea tan sabio. Tampoco dijo un hombre que sea tan entendido. Tampoco dijo un hombre que sea tan hermoso. Tampoco dijo un hombre que haya ido a tantas universidades. Yo no estoy en contra de las universidades, porque mi vida se ha ido estudiando también. Lo que me gusta de Faraón es que lo que reconoció primero en José fue que estaba ungido del Espíritu Santo. ¿Se entiende, por favor? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ahora, la nación egipcia completa, el Espíritu la puso en las manos ¿de quién? Las manos de José. ¿Y cuánta gente se salvaron en la sequía? Miles y miles. Porque el Espíritu estaba guiando a José, porque José se dejó guiar. ¿Cuántos se habrán muerto por nuestra dejadez? Por nuestra lamentadera. Déjese de lamentar tanto. De gloria a Dios. Si llueve, ¡ay, está nublado! Si hace sol, ¡qué terrible calor! Pero por favor. Una vez le dijeron a alguien: oiga, el enemigo es tanto, son tanto, que sus flechas van a ocultar el sol. Y el tipo con una sonrisa dijo: qué bueno, así peleamos en la sombra. ¿Entendieron? O sea, cambia esa actitud. ¿Notan que cada versículo es como para uno pasarse una mañana? ¿Sí o no? Porque ahora tendríamos que hablar cómo el Espíritu le dio a José suficiente sabiduría, no para interpretar los sueños de Faraón, sino para trabajar en Egipto con esos sacerdotes paganos, en una corte que no querían saber de los hebreos. Y más que eso, cómo luego trae a su papá y le dan la mejor parte de Egipto, la mejor tierra. Y cómo se casa con una hija de un sacerdote pagano y él sigue siendo adorador de Jehová. O sea, si nos quedamos con José, tendríamos que pasarnos la mañana a ver cómo el Espíritu lo guió y lo movió. Y cómo le dio inspiración para decir: mis huesos, ustedes me lo van a llevar conmigo para allá cuando salgan de aquí, porque ustedes van a salir de aquí. Pero bueno, la que no es que nos quedemos solo con José. Éxodo capítulo 31, versículo 3. Vamos a otro ambiente. Éxodo 31, versículo 3. Otro ambiente. Éxodo 31, ¿qué? 3. Dice, vamos a leer el versículo 1. Habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. ¿Y qué dice? Y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. ¿Para qué dice? Para diseñar, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. Mi pregunta: una persona que esté llena del Espíritu de Dios para hacer un trabajo específico, ¿lo sabrá hacer o no lo sabrá hacer? Oigan esto, dice Dios a Moisés: oye, a fulano lo escogí, lo llené de mi espíritu para que supiera hacer estas cosas. Ahora yo le pregunto a usted, ¿no dice el apóstol Pablo que el Espíritu Santo repartió dones? ¿Sí o no? ¿Y dones para qué? Para el servicio. Le tengo una buena noticia. A ver cómo le digo esto. Si ustedes aguantan, cuando terminemos con el Espíritu Santo, vamos a comenzar entonces para trabajar con los dones espirituales. ¿Por qué el Espíritu y para qué el Espíritu reparte dones? ¿Se entiende? ¿Recuerdan aquella parábola de los talentos?
¿Se acuerdan o no se acuerdan? La parábola de los talentos aparece en Mateo 25. Pero recuerdan que en Mateo 24 los discípulos le preguntan a Jesús, dinos, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Se acuerdan que esa fue la pregunta? Y Cristo comienza a contestar y se pasa el capítulo 24 y el 25 respondiendo. En el 25 aparece la parábola de las 10 vírgenes. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Y en el mismo capítulo 25 aparece la parábola de los talentos. ¿Los talentos son dados para qué? Para servir, para trabajar. Entonces usted está pidiendo dones espirituales, ¿para qué? ¿Para qué le dieron a Bezalel toda la unción del Espíritu Santo? ¿Para qué? Para trabajar. ¿Qué iban a diseñar? Todos los muebles y los asuntos que tenían que ver con el santuario. ¿Qué hizo Dios? Dijo, mira, a este muchacho yo lo preparé para eso. ¿A cuál escuela fue ese tipo? Pregúntense. Fue a la Universidad de Italia a aprender arte. Mire, si el Espíritu a usted lo unge, usted va a saber las cosas, yo no sé ni de dónde, porque el Espíritu todo lo sabe. Hermano, a ver si se entiende lo que quiero decir. ¿Cuál es nuestra mayor necesidad? Un hombre sin letras, ungido del Espíritu de Dios, puede con una frase hacer lo que un doctor no puede en una semana de trabajo. ¿Sí o no? ¿Cuánto doctorado tenía Pedro cuando predicó su primer sermón? ¿En cuál universidad estudió Pedro? No estoy en contra de lo académico, repito. Mi vida ha sido la de un académico. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí o no? ¿Quién ungió a Bezalel? ¿Y cómo son las bellezas del santuario? Cuando usted se pone a estudiar el santuario y los diseños y las cosas, usted se queda con la boca abierta. ¿O no? ¿Sí o no? Ayer aquí hablamos del santuario. ¿Cuándo fue que hablamos del santuario? El martes en la mañana. ¿Vieron todo el diseño del santuario? ¿Es una belleza o no es una belleza? ¿Sí o no? ¿Y a quién ungieron con el Espíritu para que hiciera esos diseños? A Bezalel. Imagínense que a mi amiga la unjan completamente con el Espíritu para que diseñe asuntos en su negocio. Vamos a ver maravillas. Hermanos queridos, ¿se entiende por dónde vamos? ¿Ha estado involucrado el Espíritu Santo en todo? Mira, ahora estamos bregando con el santuario y ahí está él metido. Que aquí hay que diseñar esta cosa. Vamos. Este es el tipo, pues. Vámonos con este. Y entonces se diseña toda la belleza del santuario. Ok, recuerden que vamos a pasar de un ambiente a otro. Número capítulo 11, creo que aquí vamos a tener que pararnos. Número 11, versículo 17. Números 11, 17. 11, 17. ¿Y qué dice el versículo 17? Números 11, 17. Dice, y yo descenderé y hablaré allí contigo. ¿Y qué dice? Y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos. Y llevarán contigo la carga del pueblo. Y no la llevarás tú solo. Versículo 25. Entonces Jehová descendió en la nube. ¿Con quién está hablando Dios? Con Moisés. Versículo 25 ahora. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló. Y mire qué cosa linda. Y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando puso sobre ellos el espíritu, ¿qué cosa dice? Profetizaron y no cesaron. Versículo 26. Y habían quedado en el campamento 2 varones, llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también, ¿qué cosa? Reposó el Espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. ¿Estaban en la lista o no estaban en la lista? Pues como estaban en la lista, no importa dónde estuvieran, allá se lo llenaron del Espíritu de Dios. Y mire qué lindo dice ahora, versículo 29.
Y Moisés le respondió. Ahora, paremos aquí. Sería bueno leer en detalle. La gente se puso celosa. ¿Se pusieron celosos o no se pusieron celosos? ¿De quién se pusieron celosos? De Moisés. Miren lo que dice. Vamos a leer el versículo 28, 27. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo: Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío, Moisés, impídelo. Ay, Señor. ¿Qué le dijo Josué? Impídelo. Que no, ellos no. Ahora la pregunta es: ¿a cuántas personas en la iglesia el Espíritu Santo quiere bautizar? ¿Es exclusivo para un grupo? Me gusta la respuesta de Moisés, versículo 29. ¿Qué dice el versículo 29? Y Moisés le respondió: ¿Tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Le tengo buenas noticias. ¿Le tengo qué cosa? Buenas noticias. Eso es lo que Jehová quiere hacer. ¿Qué es lo que quiere hacer Jehová? De los 120 que estaban en el aposento, ¿cuántos fueron llenos del Espíritu Santo? Espere, nada más no fueron los 12 apóstoles. Ya en esa época faltaba uno. ¿Cuántos fueron llenos del Espíritu Santo? ¿Cuántos fueron llenos? Todos. ¿Cuántos fueron llenos? Todos. ¿Cuántos fueron llenos? Hasta las mujeres. No me digan. Todos. ¿Cuántos fueron llenos? Los 70 ancianos que subieron con Moisés, ¿cuántos fueron llenos? Y si el pueblo entero hubiera querido prepararse para servir a Jehová, ¿cuántos hubieran sido llenos? ¿Para qué lo llenaron del Espíritu Santo? Para servir. ¿Está usted listo esta mañana a pedir la unción del Espíritu para servir? La primera pregunta que le voy a hacer, pregúntese: ¿dónde está usted sirviendo a Dios? Mire a ver, ¿en qué o a quién está usted sirviendo para la gloria de Dios? Asegúrese de encontrar en qué o a quién, y le garantizo que el Espíritu está listo y dispuesto a ungirlo con su presencia. Esos 70 ancianos fueron llenos del Espíritu que estaba en Moisés para servir a quién? Al pueblo. ¿Está usted dispuesto a ser lleno del Espíritu Santo para servir a la iglesia? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? No perdamos tiempo. Identifiquemos una necesidad y preparémonos y dejemos que el Espíritu nos llene para llenar esa necesidad. ¿Es una necesidad o no es una necesidad que nos reunamos aquí en la mañana? ¿Es una necesidad o no es una necesidad estudiar estos temas? ¿Sí o no? La pregunta: ¿y no era más fácil estar durmiendo en la cama de mi casa? Y ustedes también durmiendo, estaremos todos felices durmiendo. Pero ya hemos dormido demasiado. Ahora hay una necesidad: que el Espíritu nos bautice con su presencia. Porque la gente se pierde afuera y adentro también. Recuerden la monedita perdida. Ok, otro ambiente. Nos quedan 5 minutos. Número capítulo 24, versículo 2. Números 24, 2. Leemos desde el 1. 1 y 2. Dice: cuando vio Balaán que parecía bien a Jehová que él bendijese a Israel, no fue como la primera y segunda vez en busca de agüero, sino que puso su rostro hacia el desierto, y alzando sus ojos vio a Israel alojado por sus tribus. ¿Y qué dice ahora? Y el Espíritu de Dios vino sobre él. ¿Y qué hizo Balaán entonces? Bendijo al pueblo. Voy a terminar aquí con Balaam, y es lamentable la experiencia y la historia de Balaam. Número 1, ustedes saben que al principio Balaam era un profeta de Dios. Número 2,
Pero lamentablemente a Balaam se le fueron los ojos detrás de ¿qué? El dinero y el poder. Pregunto, ¿estaba el Espíritu guiando a Balaam? ¿Sí o no? Sí. Pero cuando los enviados de Balac vinieron a hablar con él quería ir con los enviados de Balac para bendecir al pueblo, para ganarse el dinero. Y a pesar de eso, las 3 veces que intentó maldecir al pueblo, tuvo que bendecirlo, porque el Espíritu de Dios todavía estaba contendiendo en el corazón de Balaam. Ahora, ¿qué hizo Balaam para que el pueblo le pudiera caer una maldición? Le dio una estrategia a Balac. ¿Cuál era la estrategia? Tiene que hacer que el pueblo peque. Si el pueblo peca, Jehová le retira su protección. ¿Y qué hicieron en Baal peor? Que le mandaron mujeres. Y entonces celebraron la fiesta de Baal peor. Y los hombres se acostaron con las muchachas del pueblo, de ahí de la tierra. Y la desfachatez llegó tan lejos que mientras Moisés se preparaba para la entrada en la tierra, pues el pecado llegó tan lejos que hasta en la misma cara de Moisés vino un príncipe del pueblo judío con una princesa de Moab, y ahí mismo en la tienda, pues pasándole por enfrente, se acostaron a hacer su poca vergüenza. Fines se molestó, agarró una lanza, entró a la tienda y clavó a los 2 tipos que estaban haciendo su vagabundería. Mi pregunta: ¿quién fue el motivador de toda esa matanza? Balaam. ¿Por qué? Por dinero. ¿Puede una persona que ha sido guiada por el Espíritu de Dios de repente tornarse en un desgraciado y un bandido y cambiar todo el ambiente por sus pecados ocultos? ¿Puede el Espíritu Santo estar usando a una persona y la persona no querer soltar un pecado secreto y al final terminar destruido? ¿Trabajó o no trabajó el Espíritu Santo con Judas? ¿Sí o no? ¿Predicó o no predicó el Espíritu Santo? ¿Judas, el Espíritu Santo hizo maravilla a través de Judas? ¿Sí o no? ¿Hizo o no hizo Judas maravilla como los otros apóstoles? Entonces, si el Señor empezó una obra especial en tu vida y tú lo sabes, empieza a soltar esos pecados o esas cosas raras que hay en tu vida en el fondo. Porque al final terminarías tú destruido también como Balaam. Al final, cuando acabaron con todo el mundo, acabaron con Balaam también. Ahora, ¿estaba el Espíritu guiando a Balaam al principio? ¿Qué hubiera pasado si Balaam le dice a los de Balac: miren, lo siento mucho, ese Jehová es el Dios al que yo sirvo, ningún dinero, ninguna cosa me mueve de aquí para ir a esas cosas? Recuerden que al principio Dios le dijo: no vayas. Pero allá cuando volvieron los otros emisarios más famosos, más honrados, más encumbrados, entonces Balaam comenzó a insistir: Señor, voy, Señor. Óigase, estaba tan ciego el dichoso Balaam, estaba tan cegado el dichoso Balaam, estaba tan dañado por el deseo de ganancia y de honores, que cuando iba en el asna, el animal, vio el ángel en el camino y él no lo vio. ¿Por qué él no lo vio? ¿Qué lo tenía enceguecido? Es lastimoso que el profeta de Dios sea peor que un animal, que un asna. Yo no voy a decir una burra, suena muy feo. Ya lo dije. O sea, es curioso que quedara tan ciego y entonces comienza a discutir con el animal. Dice la Biblia que el ángel le abrió la boca al animal para que le contestara y le dice: oye, pero ¿y por qué me pega? Estaba enfurecido, estaba furioso. ¿Por qué estaba furioso? Porque el animalito no se daba prisa para ir a conseguir su ganancia. Y pagan, y golpe, y golpe. Oye, pero espérate un momento, le dice el animal. ¿Por qué me pega? Tú no has montado encima de mí siempre, yo nunca te he hecho esto. Te pego porque ni siquiera reparó que estaba hablando con un animal. ¿Cuál era el más grande animal, el de arriba o el de abajo? Seamos sinceros, ¿cuál era el más grande animal? Cuando nosotros nos empeñamos en un pecado, nos ponemos peor que los animales. Y entonces cuando el ángel le abrió los ojos a Balaam, el asna vio al ángel ¿con qué cosa en la mano? Y le dijo el ángel: dale gracias a Dios al asna esa que se te pegó ahí a la pared, porque era a ti que te iba a cortar la cabeza. ¿Estaba Dios de acuerdo que Balaam fuera allá con esa gente? ¿Insistió Balaam en ir? Ten cuidado en lo que tú le estás pidiendo a Dios. Asegúrate que Él está de acuerdo.
Si tú sabes y el Espíritu te ha dicho que no, por favor, es que no. Si sigue insistiendo, Dios te va a dejar ir, pero tú vas a pagar las consecuencias y no son agradables. Pidamos a Dios que nos conserve en sus manos.